Bienvenidos a Personajes con Edwin Ortiz, un espacio donde conocemos las historias extraordinarias de personas que han marcado la diferencia. Emprendedores, artistas, líderes, innovadores, personajes únicos que nos comparten sus triunfos, sus luchas y esas decisiones que cambiaron sus vidas. Porque detrás de cada gran historia hay lecciones que nos inspiran. Los acompaña Edwin Ortiz. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Personajes, podcast con Edwin Ortiz. Y siguiendo con esta serie que tenemos tan especial de personajes invitados que tienen que ver con el mundo de las comunicaciones, de la radio, toda la historia de radio en Colombia, tenemos otra eminencia. Se trata nada más y nada menos que el señor Armando Plata Camacho. Locutor bastante reconocido, trabajó en radio, televisión, en emisoras importantes en la cadena Caracol, en RCN y en radio internacionales en los Estados Unidos. Hoy tenemos el placer de tenerlos en nuestro podcast. Él nos regaló 30 minuticos de su valioso tiempo y en esos 30 minutos vamos a resumir, aparte de lo que vivió, apuntes importantes acerca de radio y televisión y todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo y queremos compartírselos a todos ustedes. A él le decimos gracias por estar en nuestro podcast y él rápidamente nos va a contar. Y vamos a entrar en contexto acerca de la historia de uno de los locutores más reconocidos a nivel nacional, Armando Plata Camacho. Bienvenidos. Para entrar en contexto, yo era un muchacho que venía de Chocontá, y en Chocontá la radio entraba muy mal y no había televisión. Estamos hablando de 1967. Para esa época la radio del FM no existía, eran emisoras de AM, y en los pueblos era muy difícil, y específicamente en Chocontá casi no entraban las emisoras. Entonces cuando yo después comencé a trabajar en Caracol y en la televisión, y les decía a mis amigos que estaba trabajando en radio y televisión en Colombia, en Bogotá, no me creían, decía, se man se echa carreta. Mira, yo creo que vengo de un grupo de personas que somos eminentemente empíricos. Al ser empírico, todo lo que tú vas descubriendo lo asimilas de una forma muy rápida. Hoy en día las universidades te ayudan muchísimo a encontrar información muy rápida y la tecnología ha avanzado al punto en que todo es más fácil. Entonces, confrontando lo que se vivió en esa época con la época de hoy, quizás antes había más intensidad, más pasión, más fuerza, porque se iban descubriendo cosas y era muy difícil hacerlas por los recursos. Hoy yo pienso que sí se ha perdido un poco esa pasión, pero también existen un mundo de posibilidades. Imagínate, tú estás en Ocaña, yo estoy aquí en Macanal, Boyacá, estamos comunicados con muy buen sonido, estamos comunicados gracias a la red, y eso era hace 50, 60 años impensable. Su primera salida al aire, ¿cómo fue? ¿Nervios? ¿Cómo fue ese primer día que uno nunca olvida en radio, no? Mi primer contacto con un micrófono fue en la Universidad Javeriana. Yo estudiaba comunicación y me hicieron leer en un estudio de Radio Sutatensa algo y yo salí colorado. Sin embargo, me aplaudieron y dijeron que tenía una bonita voz, lo cual no creía en ese momento. Después comencé a hacer cositas muy pequeñas. Había un señor que tenía un programa que se llamaba Forjadores del Progreso, que me invitó a formar parte de su equipo de vendedores. Y cuando tenía un cliente mío, pues yo presentaba y hacía así los primeros pinitos. Y después tuve un buen profesor que se llamó Alfonso Abril, un muchacho excelente grabador. Después se volvió uno de los mejores ingenieros de sonido de la compañía CBS, hoy Sony Music. Y yo iba al estudio allá a ver locutores y a ver grabar cuñas, y a veces tomaba los textos e imitaba. Y ya la primera radio fuerte que en la que trabajé, quizás fue Radio Continental, que era la emisora matriz de un sistema llamado Todelar en Bogotá. Y ahí hacía yo 1 minuto cada domingo hablando de una película. Buenísimo, como la sinopsis de la película. Sí, como más bien como decir, esta semana en estreno hay tal película con tales actores, bla, 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 bla. Volviendo al tema de cómo arrancar, es muy difícil porque todo el mundo ofrece más de lo mismo. Entonces, cuando tú te presentas a una emisora o a un proyecto de televisión o a cualquier proyecto de un podcast,
haciendo las mismas ideas, pues es muy difícil destacarse. Creo que los factores que podrían ayudar en esta época a que una persona se destaque es uno, no hacer nada más de lo mismo. Esa es una carrera de personas creativas, de personas que hagan cosas diferentes, que llamen la atención y que su personalidad se transmita al aire. Esos son los elementos más importantes. Y agregaría algo que no nos enseñaron al comienzo de la carrera, que sea rentable, que sea comercial. Correcto. Entonces, cualquier idea que tú hagas, por pequeña o grande que sea, tiene que estar siempre orientada a que comercialmente funcione, porque es que es muy frustrante que le dediques mucho tiempo a un proyecto y no ganes dinero. Entonces, que sea algo que pueda ganar dinero, que sea distinto. Y hay múltiples, pero múltiples posibilidades de arranque. Te voy a decir, por ejemplo, una. Imagínate un programa de radio donde se hable única y exclusivamente de juegos electrónicos. No. Donde se hable de todos los últimos acontecimientos y noticias y tendencias del mundo de los juegos electrónicos y convoques a través del programa a jugadores y hagas eventos a nivel de pueblo, a nivel de ciudad, a nivel del país, donde invites ingenieros, donde invites diseñadores, donde invites personas que de una u otra manera están en el mundo de los juegos electrónicos y que sus patrocinadores sean los que venden los juegos y que tú te conviertas en un excelente guía para el público en el mundo de los juegos electrónicos y que asistas a las convenciones. El mundo de los juegos es una industria multimillonaria. Entonces, no solamente es sentarse a hablar de un juego, no, es entrar en ese mundo real de la industria y convertirte en un profesional, en un periodista, en un director, en un creativo, en un productor, ya sea de podcast, ya sea escribiendo, ya sea programa de televisión, ya sea en Instagram o en YouTube o en la radio o en un programa de televisión. Es decir, un comunicador integral especializado en el tema de los juegos. Y estoy absoluta y totalmente seguro que con el correr del tiempo vas a tener mucha imagen, vas a ser muy reconocido y estoy también seguro que va a ser un negocio muy rentable. Tiene toda la razón y me llama mucho la atención. El sábado tuvimos la oportunidad también de interactuar con don Armando y nos contaba algo que me llamó mucho la atención de un locutor que usted dice que está en Estados Unidos, que tiene un programa que a usted le gusta escuchar, pero que es de muchísima sintonía. Y usted hablaba y expresaba que él hace algo completamente diferente. Entonces, es muy importante que dentro de las personas que quieren arrancar un buen proyecto de radio, pues tiene que haber un diferenciador y no tiene que ser siempre lo mismo lo que uno escucha a través de las emisoras locales. Tiene que ser algo que llame la atención. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día no solamente el cubrimiento es local, el cubrimiento es internacional. Fíjate, por ejemplo, el caso de Julio Sánchez Cristo, que tiene un programa espectacular de 8 o 9 horas en W Radio todos los días. Me gusta muchísimo. Desde hace 30 años. Sí. Es un programa muy bien hecho y es un programa que tiene una orientación muy concreta. Público de clase media alta. Sí, señor. Clase dirigente y a nivel internacional. O sea, él habla para la gente de Colombia y los colombianos en el mundo entero. Tiene su audiencia ya claramente definida. Y eso también es muy importante cuando arranca uno en un programa de radio. Saber a quién te estás dirigiendo. Y si tienes claro eso, y aparte de eso, sabes que existe un buen mercadeo, es muy factible que tu proyecto subsista. No sé cuánto éxito tenga, porque es que el éxito es una cosa completamente distinta. Correcto. Tú puedes hacer un programa muy bien logrado, muy bien producido, pero no necesariamente tenga éxito. Y hay programas que no necesariamente están bien producidos, pero conectan. Es que la palabra de hoy en día clave es conexión. Conectar. Por eso con eso los youtubers, los instagramers, la gente que está en las redes y logran conectar, se vuelven muy conocidos porque la gente los sigue. Incluso haciendo hasta cosas locas ve uno en redes sociales que la gente hasta se viraliza, ¿no? Porque lo que estamos hablando, Sí. Algo diferente. Es que no necesariamente tiene que ser loqueras arriesgadas. Yo veo, por ejemplo, personas que hacen un programa distinto. Voy a hablar de un caso concreto. Hay 2 o 3 periodistas que inventaron un programa que se llama Las Menopáusicas, dirigido a las señoras mayores de 50 años a las que les ha dado golpe la menopausia.
Pues todas las menopáusicas lo siguen, imagínate, miles y miles y miles de personas metidas en ese cuento. ¿Cuál cree usted que son como los obstáculos que enfrenta una persona cuando está comenzando en este medio? Yo diría que el primer obstáculo grave es la seguridad, porque como no ha tenido exposición al medio, está muy tímido. Eso es lo primero que tiene que vencer. Hacer las cosas. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Entonces háganlo. Hacer las cosas y siempre insistir en su talento, en lo que en dejarse llevar por su instinto, por ese sentido común, por su pasión. Antes de arrancar, yo también diría algo muy importante, y es ser muy frío en la decisión de por qué te has dedicado a los medios como comunicador, ya sea radio, ya sea televisión, ya sea social media. ¿Por qué? ¿Porque te gusta? Ok, chévere. ¿Porque tienes pasión? Buenísimo. Ajá. Porque crees que puedes hacer el diferencial extraordinario. Ahora, si lo haces es porque no, a ver qué pasa, va a ser muy difícil porque vas a ser más del montón. Y esta es una carrera de talento donde solo subsisten las personas creativas. Es que estamos en un medio de personas con un alto nivel de creatividad artística, y aquellos que logran desarrollar su creatividad muy posiblemente son los que quedan. Correcto. Don Armando, ¿cree usted que tener un buen tono de voz, grave, profundo, es necesario para ser buen locutor? Ese es un elemento chévere, pues sí, pero no es el principal. Es que en la locución no importa tanto la voz. En una época se creía que el que tenía la buena voz y proyectaba una voz profunda era el número uno. No. Hay técnicas para hablar mejor, para crear personajes, etcétera, etcétera. Pero lo importante es la conexión con el público. Si tú conectas y tengas una mala voz, estás hecho. Sí, señor. Esa es la clave, conecte. Usted está haciendo cualquier programa y la gente se queda oyéndolo, ahí está un comunicador bueno. Usted tiene una voz divina y la gente le parece que no pega o que no conecta, no lo oyen. Sí, bonita voz, pero eso no para nada. Sí, señor, tiene toda la razón. Y eso va también, por ejemplo, en los comerciales. Gente que se dedica a hacer comerciales creyendo que porque tienen una voz potente ya no. Se puede grabar de pronto algo. Pero el verdadero camino de los comerciales es muy largo. Ese es un mundo de mucho mercadeo, de mucha creatividad, de mucha técnica. Los que hacen doblajes de películas, por ejemplo, tienen que ser personas que desarrollen una serie de técnicas para poder crear personajes. Eso no es fácil, porque tiene que ver con la actuación. O sea, el mundo de la locución es muy, muy grande. La gente cree que es solamente hablar y dar la hora en una emisora, o creen que es narrar una película, o que es simplemente narrar un partido de fútbol. El mundo de la locución es inmensamente grande y hay que estudiarlo. Y el doblaje no es nada sencillo. Es difícil porque, como dice usted, tiene que ver con la actuación. Vivir lo que uno está hablando. Además que no es muy bien pago. Lo que pasa es que es muy atractivo porque uno con un personaje se proyecta en la pantalla, en la televisión y siente el personaje. Pero a la hora del té, el trabajo es grande, el trabajo es inmenso, es bastante dispendioso y la industria no paga mucho. Ahora, hay gente que le encanta y dice, no me importa que no me paguen tanto y soy feliz, y es válido. Se apasionan, sí. Es la pasión por lo que hacen, amar lo que uno hace. Pues yo creo que es lo más importante, ¿sabes? Si uno está feliz. Finalmente hay gente que no le interesa mucho la plata, pero viven absolutamente felices con lo que hacen. Y es válido. Realmente esa es la vida, ¿cierto? Ser uno feliz con lo que hace. Eso es lo más importante. Feliz con lo que hace hasta que las cuentas no sean muy grandes. Eso sí es verdad. Don Armando, entrando un poco más en materia para que la gente conozca la profundidad hasta dónde ha llegado usted con el mundo de la locución. ¿En cuántas emisoras ha trabajado don Armando Plata Camacho? Digamos que inicialmente mi carrera fuerte en los años 70 fue con Caracol Radio, que podía tener en esa época tal vez 80, 90 emisoras. Luego RCN, que tenía más o menos la misma cantidad. En Estados Unidos trabajé con CNN Radio y hacíamos una producción para unas 800 emisoras dentro de Estados Unidos y unas 1.200 emisoras en América Latina. Luego hice un proyecto para la Secretaría de Salud de los Estados Unidos que se transmitía más o menos por 1.000 estaciones de radio en Estados Unidos. Últimamente hago un programa de radio que se llama Global Hits, que
Me gusta mucho hacerlo, es un programa de música semanal, un periodístico, donde actualizamos a la gente de lo que el mundo está escuchando, y estamos llegando a más o menos 700 emisoras. Pero en realidad no es que estés trabajando con 700 emisoras, es que el proyecto se presenta en 700 emisoras. Wow, es una cosa bastante grande. Ahorita surgió una pregunta ahí que estaba hablando de CNN en español Estados Unidos. ¿Hay diferencia en trabajar Radio Estados Unidos, Radio Colombia? Uy, muchísimas, ¿sabes? Sí. A mí me parece que nosotros no tenemos una dimensión, o por lo menos en la época en que yo trabajé en radio en Estados Unidos, de la radio que hacemos en Colombia. Aquí se hace una radio extraordinaria, es una radio muy avanzada, y Colombia específicamente es un país que tiene una radio muy depurada, es un país de mucha radio. Estados Unidos es chévere, pero es una radio de un formato diferente, no tiene la fuerza de acá. Y en la época en que trabajé con CNN, pues hacía una cosa buena, pero no era trascendente. Era trascendente quizás en el medio, porque decía, uy, el man trabaja en CNN, wow, qué tipo tan brillante. Pero ya internamente era una emisora, una cadena que sí, claro, se oía mucho, tenía mucha imagen y todo, pero los proyectos no eran tan extraordinarios. Wow, mire. Y la verdad, pues uno cuando dice CNN y uno se imagina, wow, o sea, está trabajando en CNN y uno dice, no, mejor dicho, o sea, estamos en grandes ligas, ¿cierto? Ya CNN en español era una cosa ya, palabras mayores. Lo que pasa es que tiene un poder de marca bestial, es impresionante. CNN es una marca de noticias mundial, y en su momento pues era la empresa líder por tecnología y por todo el desarrollo de la misma marca. Pero ya en la pasión de la radio, que fue lo que tú me preguntaste, sentía más pasión haciendo radio en Colombia, ¿sabes? Me parecía que se hacía aquí una radio mucho más depurada. Allá se hacía una radio buena, pero más mecánica, más fría, más tranquila. Aquí se hace una radio muy intensa. La radio colombiana es una radio muy ciertas estaciones y ciertos proyectos que tienen muy buena producción. Y de muy buena calidad. Sí, claro. También hay cosas horribles, ¿no? Pero como bueno. todo. Ajá. Sí. Don Armando, tenemos pregunta de suscriptor. Él quiere saber, cómo se hace de manera profesional para poder manejar los nervios a la hora de una emisión en vivo. Ese es un tema muy interesante, porque si tú no tienes seguridad, trastabilleas. Punto. Así de fácil. ¿Y qué te da la seguridad? Conocer el tema. Sí, señor. Seguridad personal. Es muy importante que uno desarrolle la personalidad, desarrolle la seguridad como persona. Desde entender que usted es un profesional, que se está presentando en una radio y que está llegando a un público y que usted está preparándose. ¿Cuándo arranca a tener nervios? Cuando no tiene ni pinche idea de qué es lo que va a decir. Cuando no tiene idea de inseguridad. Entonces, si usted llega a hablar y no sabe cómo improvisar, usted llega a hablar y no sabe de qué es lo que va a hablar, pues comienza a hablar como Cantinflas. A dar el discurso cantinflesco. Sí, terminas mal. Pero si tú te preparas, y de ahí la importancia de que haya una cultura importante en el comunicador, actualización de noticias, leer, conocer de literatura, conocer de arte, de relaciones humanas, de actualidad, de tantas cosas. De actualidad, todo esto ayuda, porque es un bagaje que en el momento en que tú te enfrentas a una audiencia sale, eso se siente. Ahora pregunta. Y no necesariamente es la voz más potente ni la pinta más grande, pero cuando habla la persona con propiedad. Con propiedad, correcto. Pregunta, ¿libreto o conocer el tema a profundidad? A mí me gusta el libreto, ¿sabe? ¿Sí? Yo soy de libreto, que es la radio antigua. Lo que pasa es que es un camello, porque un libreto demanda mucho tiempo. Sí, señor. Global Hits, no sé si lo has escuchado, es un programa que es libre. Excelente. Es libreteado, 100%. Más que ser un programa musical, es un programa informativo y me gusta mucho el formato. Sí, es un programa que mantiene la información y la fuente. No es decir número uno porque sí, sino número uno en tal mercado según tal fuente, según tal estudio, según tal investigación. Entonces, eso le da al oyente una gran seguridad y una gran credibilidad, porque lo más difícil de un proyecto es que tengas credibilidad. La radio libreteada puede sopesar cada palabra, sopesar cada frase. Sí, señor.
Y luego ya cuando estás haciendo la locución, le imprimes tu estilo, pero maneja un ritmo, porque también hay que saber escribir para radio. Una cosa es escribir para leer y otra cosa es escribir para oír. Yo tengo un curso pequeño sobre eso. Entonces, cuando tú comienzas a escuchar, viene también lo que se llama el manejo del timing, el tiempo. Ni muy largo ni muy corto. La información concreta, exacta, precisa. Y entonces eso le va dando al programa ritmo. Y lo más difícil de hacer radio, buena radio, es el ritmo, manejo del tiempo, Correcto. manejo de la curva melódica, que eso se logra con mucha preparación. Ahora, hay una radio improvisada, coloquial, que desafortunadamente se siente cuando no está preparada. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos de relleno y eso lo percibe el oyente. Sí, el señor. oyente porque se repite, Monotonía. se vuelve monótono. O simplemente no es atractivo el tema porque no está bien desarrollado. Entonces es importante que así sea un programa improvisado, es mi opinión muy personal, hay que planificarlo. Por ejemplo, el programa que hacía Hernán Peláez cuando era director de La Luciérnaga, él era un extraordinario director porque tenía planeado todo el programa minuto a minuto, aunque en el momento de ir al aire era, entre comillas, improvisado. O sea, la gente seguía una secuencia. Correcto. Sin que estuviese escrita. Eso. No se notaba. No se notaba. Pero finalmente al oyente sí le llegaba el programa con una buena estructura. Ahora, los programas muy libreteados se vuelven también aburridos. Claro. Porque pierden esa conexión emocional que es importante en la radio. Entonces es un juego de saber cómo tu proyecto puede llegar o no a un público, y la única persona que puede orientarlo es el director, si tiene claro su formato, si tiene claro su público y si tiene claro qué es lo que está buscando con ese programa, si es un programa de entretenimiento, informativo, bla, bla, bla. Correcto. Y aquí surge una pregunta. Mire qué preguntas tan interesantes recoge una de las personas que le gusta la locución. Aquí hay una persona que pregunta, ¿cómo hace usted para manejar los comentarios negativos? Pues mira, eso también tiene que ver con tu personalidad. Correcto. Los comentarios, uno está expuesto cuando está en los medios públicos a todo tipo de comentarios. Y tienes que entender que va a tener un público al que le gustas y un público al que no le gustas. Eso es normal, es parte de la vida. Ahora, las personas emiten un comentario y tú no puedes llevar eso a lo personal porque te enloqueces. Si alguien dice Armando Plata es un tipo mamón, bueno, es la opinión de él y se respeta. Para él yo soy un mamón, sí señor, muy bien, muchas gracias, pues. Lamento mucho ser mamón. Y si otro dice Armando Plata es divino, bueno, muchas gracias, le parezco divino. Yo no creo que sea divino, pero gracias. Yo no creo que sea mamón, pero gracias. O sea, tú haces tu trabajo. Si lo tomas personal, entras en lo que se llamaría una montaña rusa de emociones. Porque cuando te alaban te sientes en la gloria. Correcto. Y cuando te critican te vas a sentir muy mal. Lo mejor es entender que estás expuesto a todas esas posibilidades, pero que tú tienes por dentro tu convicción. Y punto. Ahora, importantísimo oír a la gente, porque si yo encuentro en un momento dado que 1000 personas me están diciendo Armando es mamón, algo está pasando. Tanta gente no se puede equivocar. Sí, correcto. Está muy bien. Pero algo que me llama la atención y que es muy cierto es el tema de la personalidad. Es personalidad. Usted tiene toda la razón en ese punto, es aprender a manejar eso. Y sabemos que si estamos en un medio público, pues, sí, es como si cuando estamos vendiendo un producto que a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Entonces, eso hace parte normal de todo lo que tiene que ver con el mundo de la radio. Y nosotros como comunicadores tenemos un problema muy grave. Yo creo que como somos artistas, somos muy sensibles y tenemos un ego parado. Sí, señor. Pienso que uno de los problemas principales, no solamente del medio de las comunicaciones, sino en general de todas las carreras, es el ego.
Y si tú no manejas el ego, no dominas el ego es el peor enemigo de todo. Porque cuando estás en una posición de poder y te dejas llevar por el ego, pues surgen todas las condiciones negativas del hombre. Prepotencia, arrogancia y, bueno, puedes cometer actos que hieren a las personas. Y entonces entender que si tienes una carrera exitosa, hay que agradecer a la humanidad, agradecer al mundo, agradecer al universo, Señor. que tienes esa oportunidad para servir. Eso está en tus valores. Pero si crees que porque llegaste a un punto clave de tu carrera y tienes mucho poder y pues vas a hacer o que puedes acabar incluso la carrera de alguien porque te cae mal, como ser humano estás deseando o estás dejando cosas muy malas. Yo creo que la clave de todo es ser un buen ser humano, por encima de si tienes dinero, de si eres famoso o de si eres conocido. Porque si tú eres un buen ser humano, todo funciona bien. Completamente de acuerdo. Ahora cambiando de tema, don Armando, en el mundo de la radio se viven muchísimas cosas, memorables, algunas no, y sobre todo las anécdotas. Yo quiero escuchar una de sus anécdotas. El sábado nos compartió una que la verdad, oiga, me reí a más no poder. Pero quiero que comparta con nosotros una de las tantas experiencias que usted vivió en el mundo de la radio. Pues es que son muchas, porque imagínate, ya casi 5 décadas y media frente a la televisión, a la radio. Todos los días salen cosas locas. Anécdotas. Pues es que hay una, pues que yo no sé si la conté, de la radio Cordillera, cuando era locutor hace 53 años de una emisora que en Bogotá fue muy famosa, popular. Y entonces la emisora decía, o mejor el locutor decía, buenas tardes, ¿quién habla, por favor? Tal persona. Don Pedro, mucho gusto, ¿de dónde nos llama? Entonces el señor dijo, ¡de la puta mierda! Y uno contestaba, Radio Cordillera se escucha en todas partes. Porque el eslogan de la emisora es, la Radio Cordillera se escucha en todas partes. Esa es una anécdota que pasó a la historia de la radio. Por lo simpática y por la coincidencia de que el eslogan, o sea, pegaba muy bien. Claro, con ese momento desafortunado. Hoy, decir una grosería en radio, digamos que todavía suena un poco para ciertas personas de nivel superior o de mayor edad. Sí, para los muchachos ya no les molesta, porque ellos ya... Lenguaje explícito. Palabra pasa así, ya no. Ya pero no 50 años... Pero 50 años atrás era gravísimo decir una cosa de esa. No, espectacular. Ahora una pregunta, don Armando, si pudiera regresar el tiempo y nuevamente tomar decisiones, ¿cuál decisión reversaría usted en su vida? Quizás una relacionada con el tiempo que le pude haber dedicado a mis hijos, porque es que la radio es tan absorbente. En mi caso yo no recuerdo haber tenido en muchos años, quizás 25 años de haber trabajado en estaciones como Caracol, RCN y Todelar. No recuerdo haber tenido un año nuevo, una Navidad, una Semana Santa, un sábado, un domingo. No recuerdo haber llevado a mis hijos a un parque, haber estado en el colegio en alguna sesión solemne o haber asistido a una obra de teatro o a un partido de fútbol. No, eso lamentablemente era territorio de mi señora. Y hoy creo que reviso mi vida y digo, wow, qué estúpido, qué imbécil, porque le di más prioridad a mi carrera, le di más prioridad a lo que en ese momento creía que era, que haberle dado prioridad a lo más importante de la vida, que es la familia. Esa quizás sería la decisión que yo tomaría hoy en día. Oiga, qué bonito, sí, es verdad. La familia también es muy importante. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Trabajo familiar. Es lo más importante. Sí, señor. Es lo más importante, porque si tú no le dedicas tiempo a tus hijos, sobre todo cuando están en periodo de crecimiento, pues se pierden la figura paterna y se encuentran ellos con un papá que sí, chévere y todo, pero es que está produciendo plata, pero no está con ellos. No está Entonces presente. hay que generar ese equilibrio, exactamente, generar ese equilibrio, ese manejo del tiempo. O sea, tan importante es el trabajo como la familia, punto, así de fácil. Facilito. Ahora, don Armando, 5 locutores que usted admira o admiró en el mundo de la radio. Bueno, a nivel Colombia me gustaba muchísimo, que este es un país de grandes locutores. Por ejemplo, Álvaro Uribe González en comerciales en la época de los años 70 y 80 fue espectacular.
Una voz de la cual tomé parte de mi estilo, influyó muchísimo y fui un gran amigo al final de sus días, el maestro John Gress, uno de los locutores más increíble. importantes sí, un gran amigo. Hasta sus últimos días en Miami tuve la suerte de ser amigo personal y de él aprendí muchas cosas. Otro gran locutor que a mí me parece que fue una de las grandes voces, lamentablemente ya murió, de México, don José Labat. Wow, También sí. tuve en sus últimos años la oportunidad de conocerlo y compartir en Voice Masters en San Luis Potosí. Fue muy, muy, muy bonita experiencia de haber estado con él. Ahí van tres. Otro locutor que me parece excelente, yo diría que una locutora que me influyó mucho su estilo porque me parecía una persona con mucha clase, una persona muy educada, una persona carismática, Gloria Valencia de Castaño. Uy, excelente. Una excelente Toda una dama. comunicadora. Ajá. Sí, y además tenía mucho carisma. Y otro locutor que a mí me pareció una voz fantástica, un estilo muy lindo, y también influyó, yo diría que dos, Otto Grafstein Wow. y Julio Nieto Bernal. Uf. Ambos fueron dos talentos fuera de serie, de los cuales adquirí parte de mi estilo. Influyeron muchísimo. Ahora, a nivel de comerciales, yo tuve la suerte de compartir un gran maestro porque por varios años fui su compañero en grabaciones de comerciales en los años 70, que fue Jorge Antonio Vega. Los locutores de hoy en día de comerciales ya no son grandes voces como antes. No, antes era... Son mejores intérpretes. A mí me gusta mucho la locución correcto. de hoy en día porque hay unos locutores que tienen muy buena conexión con el texto. Hay locutores que transmiten muy bien, son muy íntimos, son muy personales y desarrollan una muy bonita técnica, que no es fácil incluso para nosotros que venimos de una locución más tradicional. Esa manera de aproximarse al texto de los jóvenes de hoy en día a mí me encanta. Habrá gente que no le gusta, pero a mí personalmente me parece que la locución evolucionó muy bien en el mundo comercial. ¿Y cómo ve usted ahorita la amenaza de la inteligencia artificial en cuanto a locución? Todo lo que tiene que ver con, incluso hasta con el doblaje, ¿no? Pues mire, ese es un tema complejo porque sí, a todos nos va a afectar. Ya nos afectó, punto. Sí, señor. Comenzando porque yo fui el primer locutor en español clonado a nivel mundial. Eso ya... Oiga, sí, señor. Y yo cometí un error gravísimo porque hace casi 24 años grabé en Atlanta un proyecto para una empresa que en ese momento estaba desarrollando una tecnología llamada TTS, por sus señales en inglés, Talk to Sound o Text to Sound, TTS. Esa tecnología consiste en que tú escribes en un ordenador y aparece una voz de acuerdo a lo que has escrito. En ese momento era experimental, hoy se volvió ya con el advenimiento de la inteligencia artificial en algo espectacular que permite incluso manipular ciertas emociones. Todavía se siente un poquito robótico y le falta pulirse, pero quizás con el tiempo se pule. Pero hay también cosas que solo el ser humano puede interpretar, que es solo la personalidad. Y fíjate que ahí vuelve a funcionar el tema de la personalidad. La personalidad de un locutor, el sello de un locutor le da. ¿Y qué es lo que algunas compañías compran? En general, el mercado de presupuesto bajo pues se va por inteligencia artificial porque va a ser más económico. Pero las grandes compañías cuidan la marca y van a buscar voces que sean representativas para su marca, voces humanas. Entonces ahí se abre un mercado que no se va a acabar, se abre un abanico de posibilidades para personas que sean lo suficientemente profesionales que logren transmitir esos valores de las marcas. Ahora, para el grueso de locutores comerciales va a ser difícil, para el grueso de las voces que trabajan en doblaje pueden sentirse afectados. Pero también se abren otras posibilidades con la inteligencia artificial, como por ejemplo, el hecho de que tú puedas licenciar tu voz. Imagínate que mi voz guste y se pueda guardar para que mis herederos dentro de 20, 30, 50, 60, 80, 100, quizás 200 años
la usufructúen. ¿Por qué? Porque queda clonada. Entonces Sí, ahí se abre un camino, se abre otro camino en el cual yo pueda vender mi voz diciendo que usted necesita mi voz, perfecto, no hay problema, págueme 400,000 pesitos mensuales y use lo que quiera, o $500,000 y hágale. está bien, sí. Sí, o que me dio una gripa, ya yo no puedo grabar ahora, pero ponga ahí la inteligencia artificial que le mandamos la grabación. Oh, buenísimo, sí, está bien la idea, no está mal. Sí, no, se abren posibilidades. Todavía es muy, muy joven el fenómeno, pero indiscutiblemente sí nos está afectando y nos va a afectar para bien y para mal. Sí, señor. Consejos finales, don Armando, para las personas que quieran ingresar a este maravilloso mundo de la radio y la locución. Primero que todo, pasión, preparación, mucho amor por lo que se hace, persistencia, manejo del ego, ¿qué más les diría? Especialización, creatividad y ventas. Desde el primer momento, convertirse en vendedores de su marca, crear sus proyectos y venderlos. Después de haber vivido 55 años en el mundo de la radio, en el mundo de la televisión, y ahora con las diferentes manifestaciones de la social media, he visto que las personas que más dinero han ganado son las que financian sus propios proyectos. En la radio los que mejor ganan son los vendedores. Y aquellos vendedores que además son locutores, y que además son productores, y que además son publicistas, y que además manejan el internet, El combo completo. está cada vez mejor. Ahora, si el locutor solamente cree que porque tiene una voz bonita ya va a ser competitivo, No, es difícil. bueno, puede ser una super voz y un super talento, pero si no tiene esas condiciones va a ser muy difícil. Es difícil, y más ahorita en un mercado tan competitivo como el que hay ahora. Muchísimo. Muchísimo. Don Armando, muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos regalado unos minutos de su valioso tiempo para compartir sus experiencias, sus consejos y tantas cosas maravillosas que vivió en el mundo de la radio. La verdad es muy poquito tiempo para poder hablar de tantas cosas y tantos temas que están relacionados con este mundo. Muchísimas gracias, don Armando, y lo espero en una próxima oportunidad para compartir con usted de un espacio más y nos cuente muchas más cosas y consejos acerca de la radio. Es muy amable por esta oportunidad y para todos los que siguen el programa, gracias por haber dedicado el tiempo a escucharlo. Y a ustedes solamente me resta decirles gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos a través de Spotify, igualmente de la app podcast de iOS, o simplemente ingresando a www.emisoradelmundo.com. En esta plataforma podrán encontrar todo lo que necesitan: entretenimiento total, música para todos los gustos, igualmente noticias y mucho más. Recuerden www.emisoradelmundo.com. Las personas que tengan dispositivo Android pueden bajar la aplicación llamada así emisoradelmundo.com. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden, esto es Personajes con Edwin Ortiz. Y hasta aquí llegamos en este episodio de Personajes con Edwin.